Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te voy a mostrar rápidamente una herramienta para hacer mapas mentales llamada Text to Mind Map. Esta herramienta funciona muy simple, solamente escribiendo el texto y el mapa generándose de manera automática. Te muestro cómo. Supongamos que quieres crear un mapa mental que represente esta información, donde el tema principal es Office, los subtemas Word, Excel, PowerPoint, y cada uno de los subtemas tiene dos subtemas a la vez. Así que necesitamos crear un mapa mental basado en este contenido. Entonces, en la herramienta voy a borrar el mensaje que te está mostrando aquí, que te habla de cómo funciona. Vamos a crear primero el mapa mental y luego te voy a mostrar rápidamente estas dos opciones que son muy sencillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí simplemente escribir el contenido, lo puedes escribir y cuando le das un enter creas un nuevo elemento. Como estos elementos tienen el mismo nivel, pues cada uno es un subtema. Vamos a suponer que ahora necesitamos colocarle a Word los otros dos temas que vimos. Voy a dar un enter y voy a presionar la tecla Tab de tabulación y ahí voy a escribir los otros dos temas que quiero. Me voy a ir acá a Excel, le voy a dar así mismo un enter y voy a presionar la tecla de tabulación, funciones, y ahora para PowerPoint lo mismo. Esto es muy similar a crear los Smart Art en Word y rápidamente hemos creado nuestro mapa mental. Si quisieras crear otro nivel, solamente tienes que colocarte en la línea donde quieres agregar, le das un enter, presionas si es otro subtema del mismo nivel, pero si es un subtema del subtema, pues simplemente le darías un enter y presionas nuevamente el tab para escribir. Y como puedes ver, el mapa se pone un poco en movimiento. Podemos irnos acá donde dice Mind Map y aquí tienes una opción para bloquear y ya el mapa no se va a mover. Si le haces un unlock, nuevamente se pone en ese pequeño movimiento que tú le puedes dar. También tienes aquí la opción de preferencias que te permite cambiar los colores hasta 4, la raíz, y 3 niveles, ya el cuarto se repite, o puedes cambiar por nivel. Aquí puedes cambiar los colores predeterminados. Acá puedes grabar lo que acabas de hacer. ¿Sí? Aquí tienes para cambiarle el nombre. Lo voy a cambiar y voy a ponerle, por ejemplo, Office, y lo graba como en formato de texto, de tal manera que simplemente le digo Save y se va a guardar. Y esto básicamente es un archivo de texto que tiene el mismo formato que te mostré inicialmente. Así que si tú tienes en Word esto, pues simplemente lo podemos copiar. Voy a borrar esto para que veas, y simplemente con pegarlo ya automáticamente se crea el contenido. Aquí faltaría simplemente marcaría y le daría un salto de tabulación, un tab. Recuerda que tú puedes guardar esto y, como te mencioné, lo puedes nuevamente recuperar. Pones open, lo buscas, lo abres y ya lo tienes. ¿Y cómo lo importas dentro de otra plataforma, dentro de otro programa? Pues simplemente le haces clic con el botón derecho sobre la imagen y le dices copiar imagen, te vas a Word, por ejemplo, y en Word lo pegas y ya lo tienes como una imagen. O lo puedes guardar, clic derecho, guardar como imagen, y lo puedes guardar como una imagen en formato PNG. Así que es muy sencillo, muy simple. Te voy a dejar la dirección aquí en la descripción del canal. Así que eso era lo que te quería contar. Espero que la herramienta te parezca útil e interesante, que la puedas usar. Si te gustó, déjame un like, déjame tu comentario y síguenos, que seguimos publicando más contenido. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.